Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, queridos amigos, este viernes estaba programada una charla con Javier Milei, que lamentablemente debido a sus compromisos televisivos no pudo realizarla conmigo. Por suerte y por designio de Dios tenía la charla que tuve el día de ayer con Iván Carrino, que es inédita también, por ende vamos a cambiar, ya que Javier no pudo hacerla, vamos a estar charlando con Iván Carrino de todo lo que nos pasa en lo económico y de todo lo que nos pasa en lo social, cuáles son sus opiniones con respecto a esta sociedad que va a votar próximamente o que va a pensar. Así que por ende les pido que presten toda la atención del mundo, concertaremos una nueva con Javier Milei y a partir de ahí nos tendrán charlando como siempre a lo largo de estos años. Gracias. Bueno, buenas tardes amigos de Economía Ahora Pandemia. Tras estos 22 años de sufrir el país, estamos tratando de analizar cómo salir del país y no por Ezeiza. Así que estamos con Iván Carrino, por supuesto, un economista, un analítico de lo que nos pasa en lo social y en lo económico. Te vamos a hablar de todo un poco para que ustedes también opinen y piensen, o queremos ayudarlos a pensar fundamentalmente, del por qué estamos así y cómo podemos salir de esto. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Gracias por recibirnos en tu casa, por estar con nosotros en esta difícil época de pandemia, sobre todo para los viejitos como yo, que nos tuvimos que ayornar con todas las aplicaciones habidas y por haber para poder charlar con especialistas a lo largo del país, que nos abrió la puerta de muchos lados, es cierto. ¿Cómo También, estás? totalmente. Bueno, muy bien, acá andamos, todo en orden, gracias por el contacto y la comunicación y bueno, acá todo bien, mejor, ¿no? Digamos, la situación ha mejorado en términos de restricciones, vida normal, entonces bueno, fue un año muy atípico, yo lo catalogo como el año de la gran desproporción, ¿no? Tomando la frase de un amigo intelectual, Alejandro Bongiovanni, Sí. esta fue una gran desproporción, porque básicamente esto fue como que había que clavar un clavo en la pared y agarramos una especie de máquina destructora de paredes, ¿viste? Y entonces nos quedamos sin pared, sin clavo, sin martillo, sin cuadro, se destruyó todo. O sea, la respuesta al problema fue tan desproporcionada, tan exagerada, que destruimos la economía, destruimos la salud mental de la gente, dejamos a los chicos sin educación, y eso Problema, es ¿no? grave, ¿no? Muy Gran grave problema. lo que pasó, pero hoy por hoy los políticos calladitos, como quien no quiere la cosa, están, digamos, reaccionando un poco mejor, están permitiendo la vida al aire libre. ¿Y sabes por qué? Porque en las últimas encuestas, la preocupación de la gente sobre tener un problema de salud derivado del coronavirus está en la posición número 6. A la gente le preocupa la inflación, a la gente le preocupa que por el tema del COVID se quede sin laburo, porque el gobierno no lo deja abrir el bar, no le deja abrir el gimnasio, hay problemas de inseguridad. El COVID ya no es un tema para la gente, como no lo es hace rato.
Ah, Porque bueno, ahí coincidimos. yo me Para acuerdo, la gente en sí sí, no es hace rato. Para el gobierno en sí fue porque le echaron la culpa de. claro, Para claro. poder encerrar a la gente, para poder justificar actividades, y cada vez más. En el medio estuvimos caminando por el vacunatorio BIC, que nos costó un ministerio, y las reuniones en Olivos, que no costó nada. Que nos cuestan todas, digamos, pero es Total. así. Yo me acuerdo cuando Alberto Fernández, en pleno rol de yo soy el profesor y el médico de la nación y ustedes escúchenme porque yo soy la sabiduría eterna, decía, no me vengan a correr con la economía, porque si yo abro la economía, igual la gente no va a ir a los negocios. Si la gente tiene miedo, decía él, creyéndose que era el intérprete de 40 millones de personas. El día que abrieron la economía, la gente llenó los bares, llenó todo lo que se puede abrir. Entonces, ¿dónde está la preocupación de la gente? Evidentemente, la gente dice, sí, ok, hay una pandemia, hay una enfermedad, y nos vamos a cuidar, pero no estamos dispuestos a sacrificar la vida para proteger la vida, que fue la propuesta del gobierno. Che, te voy a cuidar, pero eso implica que no vivas más tu vida. Te vas a tener que quedar encerrado en tu casa. Poné Netflix, tomá cerveza, un desquicio, una exageración total. Y además, con gran parte de la sociedad que puso al gobierno en el lugar del padre, en el lugar de la madre, que nos tiene que cuidar, que nos tiene que decir qué hacer. Bueno, ninguna sociedad civilizada podemos esperar después de hacer semejante cosa, ¿no? Entonces, Pero más Iván, vale que esta se cambie sociedad, la filosofía. esta sociedad y los distintos gobiernos que nos han gobernado no prepararon a la sociedad para eso. Y es un ¿Cuánto ida y de la vuelta. sociedad dice que el Estado me dé porque yo tengo el derecho de que me dé y no me puede exigir nada? Sí, 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 por eso. Ahí hay un problema de qué Acá, viene primero, ¿no? de acá. Es el gobierno con sus instituciones de la dádiva, de la regulación, del yo te cuido porque sos trabajador y entonces estás en una situación de inferioridad con el empresario, entonces vení que tal. Y entonces eso genera una sociedad que ya se empieza a volver apática, que no le interesa preocuparse por sí mismo porque alguien la va a salvar. O también podemos pensar que en realidad siempre existen en las sociedades personas más dispuestas a luchar por conseguir sus propios objetivos y dispuestas a enfrentar riesgos, y otros que son muy aversos al riesgo, y entonces empiezan, digamos, a votar opciones en donde los favorecen a ellos en detrimento de los demás. O sea, hay un ida y vuelta, yo creo que hay unos políticos que operan y terminan generando cultura, pero también la cultura es lo que viene antes de los políticos y las instituciones que tenemos, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta. Sí, lo que pasa es que yo creo que al político le conviene la necesidad de la gente. Porque yo sigo pensando que atrasan. Yo veo los spots ahora de la campaña política y me da vergüenza. Te aclaro que tengo muchos años. O sea, yo no me van a contar los 70 porque los viví. Yo en los 70 tenía 20 años, así que no es nuevo. No me podés contar algo que yo no viví. Obviamente no podemos hablar en base a todo lo que vivimos, porque si no estaríamos diciendo que Colón no existió, que no estaban los reyes de España, que no hay nadie, ¿no? Pero digamos, nosotros vivimos en una sociedad que vino votando y vino haciendo cosas, yéndose para atrás permanentemente, porque si agarramos los 70, agarramos lo de hoy, la pobreza de los 70 y la pobreza de los de hoy, lo que pasaba en los 70 en lo económico, primer gran hito fue en el año 75, que fue el Rodrigazo, a hoy nos damos cuenta que hasta nos parece normal, cosa que yo no quiero ser normal, que un 3% de inflación, y está bien, no es tanto. Y en su momento también nos habíamos acostumbrado que un poquito de inflación viene bien. Entonces tenemos tantos libretos, pero lo que no nos damos cuenta a veces, quizás porque nos entretienen con otras cosas, de Maradona a Messi voy, ¿no? O de las fiestas de Olivos al vacunatorio VIP, que cada vez vamos más para atrás. Estamos hablando siempre de la culpa del otro y nunca asumimos nada de lo que hicimos nosotros.
Pero acá, digamos, vos mencionás los spots de campaña, ¿no? Es una vergüenza. Creo que fue la vicepresidenta que dijo que no había que politizar la campaña. Sí. La pandemia, perdón, no había que politizar la pandemia. Sí. Y hay spots de campaña en donde hay personas que le agradecen a la presidencia de la nación por la vacuna. Sí. Entonces eso es una falta de respeto. Y también es una falta de respeto que cuando el gobierno le estaba diciendo a la gente, no te juntes con más de 2 personas en tu casa, mantenete a distancia, no salgas, no labures, le controlaban No veas a el tus gobierno nietos, no veas progresista. a tus nietos, no veas a tus hijos. Ahí está. Que El tus hijos no gobierno te vean a vos. progresista de los trabajadores y demás, al plomero, a la empleada doméstica, al pintor, a la pintora, a los que tenían que hacer oficios y laburos y que se vienen del conurbano a Buenos Aires a trabajar, le pedían el permiso de esencial para subir al tren. ¿Y lo tenían? No, porque ser pintor no es un trabajo esencial. Claro. El desastre en la cabeza. Ahora, en Olivos festejaban un cumpleaños 10, 12 personas. Entonces, eso ya genera, digamos, ira, ¿no? Enojo, indignación, como mínimo indignante, porque nos faltaron el respeto. Porque ya, incluso que hubieran cumplido las normas, ellos mismos eran normas desproporcionadas, excesivas, claro, que no se justificaban de ninguna manera. Claro. Ahora, que encima ni ellos las cumplan, ya está, ya el cartón está lleno, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo vos ves la situación económica y el desborde electoral? O sea, digamos, hay una pelea dentro del propio gobierno entre los planes sociales, los derechos de las distintas organizaciones que estaban hay algunas dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Social. En las últimas charlas de Grabois y de los distintos popes de los movimientos sociales, diciendo que esto así no va más, cosa que nosotros, los de las actividades privadas, hace rato que lo decimos que no va más. Y ahora estamos diciendo que el gobierno fracasa en lo social. Cuando esto empezó allá con las cajas PAN, con Alfonsín, que eran una muestrita, era un chicle al lado de esto, y hoy tenemos una cantidad, una playa de planes sociales sin ninguna contraprestación, que la presidencia de la nación dicen no es una dádiva, es un derecho. Indudablemente me preocupa que un presidente que dice que es abogado, que diga que tener un hijo es un derecho a jubilarte, porque está mezclando cosas, peras y manzanas, ¿no? Por supuesto. Sí. Y más en un sistema que está colapsado por el propio gobierno en su versión anterior, cuando hizo entrar 3 millones y pico de jubilados, sin rentas generales, sino sacáselos a los infelices que trabajaron antes. ¿Qué opinas? Sí, no, bueno, digamos, ahí hay varios temas, ¿no? La cuestión jubilatoria, ya sabemos que el sistema jubilatorio argentino es un sistema condenado a estafar a sus propios clientes, porque no hay forma de pagar, entonces o se licúa con inflación, o aumentarán la edad jubilatoria, o te pagarán de menos, digamos, no es viable, ¿sí? Sí, claro. Pero después, yo lo que veo es que la economía de cara a las elecciones se está recuperando naturalmente después de el exceso de la cuarentena. El ministro Guzmán dice que esto no es un rebote, sino que es un crecimiento genuino gracias a las políticas del gobierno. El gobierno no tuvo políticas más que antieconómicas. Las únicas políticas que tuvo el gobierno fue pisotear a la actividad económica con restricciones, protocolos, que realmente son carísimos para las empresas. Entonces cerraron en el mercado oficial, es decir, empresas en blanco, cerraron 20.000 el año pasado, ¿no? Hoy escuchaba a un líder sindical que se peleaba con Miriam Bregman, ¿no? Entonces Miriam Bregman le decía, ustedes no hicieron cumplir la prohibición de despidos. Sí, claro que se cumplió la prohibición de despidos. Vos no podés despedir, entonces cerrás tu empresa. Y eso fue lo que pasó en Argentina. No puedo despedir, cierro, no me queda otra. Claro. Entonces lo que tenés ahora es un rebote. La economía se recupera, se ha recuperado porque se le permite operar. Y eso está bien, digamos, está bien.
ahora hay más gente trabajando, entonces hay más gente con ingresos, entonces también se mueve un poco el consumo. El gobierno, además, gracias a esto, viene achicando su déficit fiscal porque aumenta la recaudación y encima ahora no está gastando ni en el IFE ni en el ATP, otras dos medidas que son razonables y que están bien, porque vos no podés mantener a gente con subsidios extraordinarios toda la vida, hay que permitirles trabajar, que es lo que originalmente quería esa población. Ahora, se está acelerando la emisión monetaria para financiar al fisco. ¿Por qué? Porque el gobierno se está quedando corto con las renegociaciones, con los vencimientos de deuda en pesos. Entonces ya venía bien y ahora ya no puede renovar todos sus vencimientos. ¿Por qué? Porque la tasa es muy baja. Vos no podés pagar 30 y pico % de interés cuando la inflación es 50. Claro. Entonces, ahora se está acelerando la emisión monetaria. Y la frutilla del postre es que hoy la AFIP anunció que le va a dar crédito a los monotributistas a tasa cero, es decir, que te voy a prestar 100 pesos y me vas a devolver 70. O sea, ¿de dónde sale esa plata? De la emisión. Entonces, un gobierno que tiene una inflación de 50% anual, que en el mercado interno no puede renovar sus vencimientos de deuda, que le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional y que todavía no arregló nada, que en algún momento, en un par de años, le va a tener que pagar a los acreedores privados la deuda renegociada. ¿Está en condiciones de regalar guita de la recaudación? Esto es peligroso. Entonces, si sale mal, terminamos con otra inflación, terminamos con otra renegociación de la deuda, porque no le vamos a poder pagar el día que les tengamos que pagar. Entonces, yo diría, no hay que jugar con fuego, y este gobierno, yo pensaba que no, pero parece que está queriendo jugar con fuego. Hay que ver qué pasa después de las PASO o después de las elecciones, a ver si frenan un poco el caballo. ¿Y qué opinás el comentario para mí totalmente desafortunado de Guzmán, diciendo que la inflación es un efecto social? Sí, claramente, o sea... Es una ridiculez, pero bueno, en algún no momento, tengo que preguntar. Desde ya, pero a ver, en algún momento él hizo un foco en las causas macroeconómicas. Y yo lo vengo siguiendo, él ha dado algunas charlas extensas en universidades, en donde él dice, es raro cómo lo formulan los heterodoxos, ¿no? Porque no les gusta reconocer que la emisión genera inflación. Pero sí, te dicen, bueno, ¿sabés? Como ellos creen que el problema es el dólar, no la emisión de pesos. O sea, fíjate vos que vos te acordarás de las teorías económicas de los 70. La inflación es porque subió el dólar, no tiene que ver con la emisión monetaria. Entonces, ¿qué te dice Guzmán? Bueno, lo que pasa es que si tenés mucho déficit y lo tenés que financiar sí o sí con emisión, esa emisión se va a ir al dólar, el dólar va a saltar y entonces vamos a tener inflación. Bueno, es un avance, qué sé yo, por lo menos está diciendo, si controlamos la emisión no tenemos este problema. Ahora, como estamos más cerca de la campaña, le hacen un giro a toda el ala de izquierda que tiene el kirchnerismo, y entonces dicen, bueno, en realidad hay algo de emisión, pero el problema es la coordinación de expectativas. Y los sindicatos hicieron todo bien y están subiendo las paritarias al ritmo que yo quería, dice Guzmán, pero los empresarios no cumplieron con los pactos y las expectativas y bla. En realidad todo mentira, porque los sindicatos están negociando 40, 42% de aumento, 45% de aumento. O sea, ¿dónde está el 29% que había dicho Guzmán? No existe, ya. Y los empresarios, si los empresarios quieren subir los precios un 4000%, que lo hagan. Si vos tenés una política monetaria dura, se van a quedar todos afuera del mercado y no van a poder venderle a nadie. Entonces es absurdo pensar que son los empresarios que te suben los precios o que te suben la inflación. ¿Puedo yo como empresario venderte un café a 500 pesos? Perdón, a 1000 pesos? Sí, te lo puedo vender una vez, después no te lo vendo nunca más. Entonces sí, en el corto plazo habrá un efecto, pero vos tenés una política monetaria dura, con una política fiscal dura y se acabaron los vivos, los empresarios que suben los precios, los sindicatos, el dólar, se acabó todo. Resolvés todo en un tiempo, no te digo que mañana, pero todas estas cosas laterales no son de peso en el tema de la inflación. Pero lo que pasa es que si quisiéramos resolver no en un corto plazo, sino no mañana, por supuesto, porque nada tiene mañana. La degradación del país lleva muchos años, no fue en 2 días. Llevó muchos años de ineptitud, muchos años de mal manejo, muchos años de mala administración, muchos años de malas decisiones, con lo cual tenías que rumbear para un lado y rumbeás para el otro. Muchas veces
en las charlas que tenemos, decimos, bueno, está todo muy lindo el mensaje del relato, ¿no? Que bueno, que la sala para el presidente en el Argerich, pero cuando se van a atender, Mayra Mendoza no se fue a atender al hospital de Quilmes, porque está destruido. Se fue a atender al FLENI, que es privado. Los planes sociales para no hacer. Justamente el hospital de Quilmes está destruido. Hay muchas cosas para hacer, pero no hay contraprestación. Entonces, hay salidas. Lo que no hay es la suficiente capacidad de poner las cosas arriba de la mesa y decir, por este lado hay que cambiarlo. Tengo que cambiar el sindicalismo porque no me sirve. Tengo que cambiar la pauta impositiva porque no me sirve. Tengo que cambiar el 50% de la economía en negro porque tampoco me sirve. Pero tengo que empezar a decir qué quiero hacer y hacia dónde voy. ¿Qué es lo que Argentina no tiene? Con una ida incertidumbre brutal. Sí, y eso genera expectativa, norte... y genera expectativa negativa. Claro, obvio. Por ejemplo, hoy Gabriela Cerruti decía que hoy se cumple en 2 años de las famosas PASO del año 2019. Y esta es la lectura, mirá qué intelectual que tenemos, ¿no? La senadora o diputada Cerruti dice que hace 2 años el presidente Macri se levantó de mal humor. Y entonces insultó a todos los argentinos e hizo que el dólar subiera y eso desencadenó una debacle económica. Ese es el nivel de reflexión que tiene sobre lo que pasó. No, lo que pasó... Demasiado simple fue la cosa, ¿no? Pero fíjate el vos, mal humor un de que parece la sala de 5 años. Claro. Pero sala de 5 años. Lo que pasó fue lo que comentabas. Viene un gobierno que generó unas... O sea, pierde las elecciones Macri, que tampoco era, digamos, ¿no? De Gaulle. No era el elegido. O Reagan, ¿no? No, pierde las elecciones Macri, que había hecho una gestión mal, de mediocre a pésima, pero en el horizonte se venía una que los inversores percibieron como mucho peor y pensaron, acá se va a venir un cepo cambiario, esto no van a pagar la deuda, acá se viene más inflación, y se quisieron ir. Más vendieron Estado, los bonos argentinos. más intervención del Estado. Más intervención, más regulaciones, estatizaciones, todas cosas que hemos visto. Van a bajar la tasa de interés, no les va a importar la inflación. Bueno, todo lo que ya vimos, los inversores en el 2019 dijeron, esto se viene. Las expectativas. Entonces, cuando Guzmán dice, no, es que las expectativas influyen en la inflación, bueno, trabajá para que las expectativas se adapten. No, las expectativas no son, me siento en una mesa y subíme 29%. Las expectativas son, este es mi plan económico. Punto número 1, voy a respetar la propiedad privada. Si ya estamos en discusión con eso, ahí está el problema. Entonces, volviendo a lo que vos decías, hay un montón de cosas para hacer, pero tiene que haber un norte, y el norte es ese, libertad económica. Tenemos que ir hacia más libertad económica. En todos los campos de la Argentina, en el laboral, en el monetario, en el financiero, en el del comercio internacional, en el del comercio local, en el de las regulaciones a la empresa privada, al sector pyme. Hay que ir hacia mayores grados de libertad para que podamos tener los frutos del trabajo propio y que haya incentivos para invertir, ahorrar y producir en Argentina. Por ahí pasa el tema. Son un montón de áreas en donde hay que hacer mejoras, claro, pero esas mejoras llegan cuando tenés este norte claro y no el que tiene el gobierno, que todavía no sabemos muy bien cuál es, ¿no? Está el debate. ¿Es una especie de cristinismo recargado o es un Alberto que es un poquito más moderado? Pero en ningún caso plantean respetar la propiedad privada, bajar la inflación con políticas. Claro, es que eso te da pautas. Si bien no hay un plan económico, porque a su vez, como que el presidente se alegra, porque a él no le gustan los planes, que a mí me parece una barbaridad, ¿no? O sea, un presidente escribió un libro, el presidente anterior escribió un libro diciendo que ya ahora había aprendido, y este presidente dice que no le interesan los planes. O sea, estamos en manos de Dios realmente. Estamos hablando de que tenemos que presentar un plan, al menos, de hacia dónde voy. Y hacia dónde voy
nos lo marca la hidrovía, las autopistas, el correo, el cierre del aeropuerto del Palomar, o sea, la huida de empresas hacia el exterior, por nada dejando un montón de argentinos sin trabajo, aumento de planes. ¿Cuál es el horizonte que me está planteando? El cierre Es que del voy a hacer una Palomar, catarata de 500 metros, la del Iguazú una pavada, y todavía me pongo contento, digo, voy a saltar. sí. El cierre del Palomar me parece un dato, viste, que como es algo tan por ahí pequeño, porque uno dice, bueno, somos 44 millones de personas y esto es un pequeño aeropuerto que está en la zona oeste de Buenos Aires, Sí, sí. pero es Pero es trascendental porque, emblemático, es emblemático. exacto, es trascendental porque es algo que abarataba costos, le permitía a la gente viajar. Mira, yo me enfermo con estas cosas. Estos tipos que nos han psicopateado con que el problema de los pueblitos del interior es que se terminó el tren porque El los tren. privatizó Menem. Sí. No, o sea, cierran un aeropuerto, lo cierran por decreto gubernamental, no porque la competencia hizo que no tuviera sentido tener un aeropuerto ahí. No. Lo cierran por decreto gubernamental y ahora los pueblitos, ¿quién los recupera? Porque si es barato salir de Buenos Aires, eso es bueno para todos los pueblos que no están en Buenos Aires y el turismo. Entonces era ganancia para todos, pero perdían algunos grupitos concentrados llamados sindicatos. Claro. Y la empresa estatal. Entonces, esto sí que refleja esta corporación política gremial que opera contra la gente. Entonces es, digamos, imperdonable ese tema. Sí. Y así, digamos, si ese va a ser el principio rector de la política pública, estamos muy complicados. Y necesariamente este partido, este signo político no puede seguir, a menos que, puede seguir, que termine su mandato, por supuesto, pero digo, si sigue con estas ideas, bueno, Argentina no tiene un destino de progreso, de civilización, de desarrollo, ¿no? De un país donde haya miles de Buenos Aires. El presidente que decía, la lujuriosa, ¿no? Lujuriosa, no sé qué dijo, Buenos Aires, ostentosa, una cosa así. Sí. Tenemos que tener opulenta, dijo. Opulenta Buenos Aires. Opulenta, ahí está, güey, tiré todas cosas parecidas. No, pero está bien porque es lo mismo. Era como que nosotros éramos de primera y todos los demás son de segunda. Por eso nos sacó coparticipación, por eso se la dio a la provincia de Buenos Aires, que también está después de 30 años de gobierno peronista, porque no nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires, los 4 años de Vidal, que no analizo si lo hizo bien o mal, destruyó toda la provincia de Buenos Aires de la maravilla que habían hecho ellos, que era Miami. Sí, totalmente. No, Miami y Las Vegas, digamos. Pero es que si era Suiza, era como ir a los Alpes suizos, y de repente, bueno, no sé, es el conurbano bonaerense, donde ayer en Florencio Varela se dispararon 60 tiros y generaron una tragedia que es irreproducible. Pero justamente, el problema es que tenemos personas que tienen un paradigma muy, muy antiprogreso, porque cuando vos ves una ciudad rica, lo que tenés que decir es, ¿cómo hago para tener ciudades ricas? Claro. No, ¿qué hacen? Quiero más Córdoba, más Santa Fe, más Buenos Aires. Y qué bronca que a ustedes les vaya bien. El problema es muy de raíz el problema, ¿no? Ya no es un tema de, bueno, la inflación dio 4,9 en vez de dar 4,7. ¿Y por qué somos tan corderos, Iván, vos que sos de otra generación? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué somos tan corderos, tan arreables, digamos? Porque, digamos, mi generación tuvo de todo. Tuvo el militar de Onganía a Videla y en el medio tuvo ERP y Montoneros. Con lo cual, yo no participo de ninguno, por suerte no participé de ninguno de los dos movimientos. Pero había una efervescencia de ganas de cambio. Por supuesto, mal dirigida, mal realizada, todo mal, como hace Argentina, atada con alambre. Pero hoy yo noto que la sociedad está como dopada, o sea, drogada. Le dicen lo que le dicen y no hay una reacción importante, sino porque, bueno, ¿qué más puede venir, no? O sea, siempre nosotros, los viejitos piolas,
decíamos, peor que esto no hay. Y siempre hubo. Llegamos al 83 y no, bueno, peor que los militares, peor que Alfonsín, peor que Menem, peor que De la Rúa. Y cada vez que avanzábamos teníamos una guerra con menos gente y con más drama. Y hoy seguimos en la misma, votando lo peor. No hay más cambio para Argentina. Los chicos no se dan cuenta que su futuro es negro. Hablemos de chicos, porque los chicos de la Cámpora ya no son chicos. Sí, Hablemos sí. de los chicos chicos. Bueno, por eso se ve tanto esto de que hay muchos jóvenes que por ahí están pensando, bueno, yo estudio acá Y me voy porque este país no tiene futuro y no me va a garantizar nada, y no me promete, no me da muchas esperanzas. Entonces, claro, también es un poco eso, ¿viste? Digamos, cuando las cosas no salen y el país no avanza y no se toman buenas decisiones, lo que termina pasando es que mucha gente se va a terminar yendo. Y está bien, digamos, porque desde el punto de vista de su propio bienestar, es lo que deben hacer. Tienen que perseguir su propio bienestar. Y si este no es el contexto, tienen que ir a perseguir otro. Que esta idea de no, quédate acá, luchar por el país. ¿Para qué te dio el país? Digamos, digamos. Entonces, hay muchos que sí, que se involucran en política y quieren cambiar las cosas, y está bien eso, digamos, pero también está bien decir, no, bueno, yo estudio y me voy. Me voy porque acá no veo condiciones. Que ojo, que eso también es un costo país, porque a mí me formó la UBA y yo le costé al país. Me fui y volví, pero me formó la UBA, con todo lo que le costó y con toda la magnificencia de los profesores que había, hablo de los 70. Entonces, eso también no lo vemos, que lo que discutía de repente el candidato a vicepresidente, que era de peronista, pero no peronista, Miguel Ángel Pichetto, le decía, ¿por qué somos todos gratis como un país rico? Si somos pobres. Mirá qué pensamiento simple, sencillo y económicamente cierto. O sea, nosotros somos los que tenemos, nos regalan el Mercedes-Benz, pero no tenemos plata para la nafta. Entonces no podemos ni salir. Sí, es la idea falsa de que acá el problema es que hay que redistribuir los ingresos. Sí. Y en realidad el problema es que no hay ingresos para distribuir, porque no crecen los ingresos, porque no hay un contexto institucional de respeto por la propiedad privada, de baja tributación, es decir, que lo que vos puedas trabajar, te puedas quedar la mayor parte y una gran parte de eso, porque vas a pagar pocos impuestos. Lo vuelques al consumo. Entonces, baja inflación, pagamos las deudas, entonces tenemos el riesgo país bajo. Eso hace al contexto institucional. Entonces, si tu contexto institucional no es favorable, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo, y ahí está el problema. El problema no es distribuir lo que hay, porque no alcanza con distribuir lo que hay, porque vamos a tener esta sociedad de poco crecimiento, con salarios bajos, y un país que está en retroceso, ¿no? Porque en comparación con otros países que han logrado estabilidad, incluso en nuestra región, como puede ser Chile, como puede ser Perú, como puede ser Colombia, Paraguay. vamos para atrás. Nos vienen comiendo los talones. Ya Chile nos pasó en términos de PIB per cápita. Entonces, claramente estamos haciendo las cosas mal. Sí, además, no yéndonos a Europa a cotejar con Europa o Estados Unidos, tenemos acá nomás nuestros vecinitos, ¿no? Agarramos aquí, vamos a un lado a Uruguay, vamos a otro lado a Chile, y nos han pasado por arriba lo que eran la puerta de servicio, como decíamos, los argentinos, que éramos siempre más agrandados, ¿no? Pero el problema está en que eso no lo ve nadie. O sea, ¿hay alguien que está viendo la necesidad de cambio socialmente? Yo la veo. ¿Vos la ves? No, bueno. ¿Alguien nos representa? El panorama político hoy tiene expresiones abiertamente liberales, tiene expresiones en la oposición
que son más pro mercado de lo que parecían ser antes, ¿no? Claro, pues eso ya no te puede vender la misma fruta. No, pero es bueno Porque que lamentablemente, por lo menos claro, cambiando sus ideas, o por ahí aprendieron, o por ahí van a... No sé, es bueno que se estén discutiendo ciertas cosas. Yo creo que el salto a la política de ciertos liberales ha hecho que se empiecen a discutir otras cosas en Argentina. eso es cierto. El fracaso de Macri ha hecho que se empiece a discutir el déficit fiscal, la deuda, la emisión monetaria, el basta del Estado presente, el Estado redistribuidor, el Estado infinanciable que tiene el país. Hasta Alberto tiene que hablar de estos temas. Y entonces él dice, yo no tuve déficit fiscal. Mirá, sería muy... Hoy el gobierno está achicando el déficit fiscal. Sí. Sería un excelente paso para el país en su conjunto que este gobierno, del mismo signo político del de Cristina, que hizo un desastre fiscal, que lo arregle y que entregue el gobierno en 2023 con las cuentas en orden. Eso sería un paso patriótico. Yo no soy peronista. Yo estoy en contra de 9 de 10 cosas de las que dice Alberto Fernández, porque no coincido en nada de lo que dice porque tiene otro paradigma. Pero si él está a favor de lo que dice es hacia dónde nos conducen, ¿no? ¿Cómo? Fuera de lo que dicen es hacia dónde nos conducen y dónde nos dejan. Lo que vos decís es lógico. Lo ideal sería que el gobierno... Pero yo digo, el gobierno el margen político hoy para hacer populismo chavista, que fue lo que hicieron alguna vez entre el año 2011 y el año 2015, me parece mucho más acotado. Sí. No da para eso. La izquierda extrema está totalmente desdibujada. O sea, hoy Miriam Bregman hablaba del COVID y los jóvenes trabajadores. A los jóvenes no les importa el COVID porque no les va a pasar nada con el COVID. Entonces está totalmente fuera de las preocupaciones. No entienden nada. Yo escuché decir a Jorge Altamira el día de ayer que hay que terminar con el fondo. Lo mismo que decía hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. O sea, estos muchachos se quedaron en la URSS y de ahí no salieron nunca. Ahora, entonces, en los liberales hoy tenés un panorama que es distinto, porque tenés un emblema, digamos, como López Murphy, que fue uno que estuvo y lo sacaron por hacer lo que hoy tendríamos que hacer. A todo nivel, no al nivel educativo solo, a todo nivel. Y tenés la otra punta, que es Javier Milei, que no sabemos para qué lado puede ir debido a ser el Rolling Stone de los economistas, ¿no? Claro. Sí, yo ahí la diferencia que veo, si bien puede haber algunos matices en las posiciones, algunas un poco más extremas, sí, otras... pero en general el rumbo es ese. Claro, el principio. O sea, con los matices que vos decís, ¿no? Cambiamos libertad económica, cambiar el sistema laboral argentino, terminar con la inflación, bajar los impuestos. Ya está, esas cosas estamos de acuerdo, son buenísimas. Y yo creo que ahí la diferencia también es estratégica. Bueno, a ver qué hacemos. Bueno, yo voy solo, porque yo soy más antisistema. Y entonces yo no me quiero manchar metiéndome en partidos que ya hicieron las cosas mal. Y la otra postura es un poco más pragmática. Bueno, yo me mancho un poco, pero ¿qué gano manchándome? Que me meto en un partido grande y que desde un partido grande puedo tener más poder de decisión en algún futuro. Esto es una cuestión de estrategia, a ver dónde uno gana, tiene una cosa a favor y otra en contra, y otro tiene... Y es así. Entonces, bueno, pero lo importante, al margen de cómo les vaya, es que ya son parte de la discusión política pública. Sí, entonces, sí, coincido con vos. Si uno quiere resumir al kirchnerismo... Digamos que pusieron en eje unas cosas que antes no estaban. Exacto. Entonces, el día de mañana, cuando vos tengas a Horacio Rodríguez Larreta, ponele, debatiendo con, no sé, Alberto Fernández, ponele, van a tener que tocar los temas que tocaban los liberales. Van a tener que hablar de qué van a hacer con la regulación laboral. Van a tener que hablar de si van a bajar impuestos o no van a bajar impuestos. Van a tener que decir que van a terminar con la inflación para siempre.
van a tener que hablar sobre apertura comercial. Vamos a seguir bancando empresarios que cobran fortunas por cosas que se pueden conseguir afuera más baratas. Entonces, esa es la importancia de que algunos liberales hayan decidido volver o incursionar en la política, ¿no? Claro. Me parece desde ese lado muy positivo. Sí, porque va a ser una, digamos, una evolución dentro de la involución que hemos tenido en los últimos años. Eso es cierto. Creo que algo de Y eso yo puede creo que pasar. además, esto está haciendo pensar mucho a los jóvenes, que les da una opción de irse o no irse, como decías vos. Está bien que se vayan, y es lógico. Si lo que me ofreces es inflación, inconsistencias, incertidumbre, yo me quiero ir a donde no haya inflación, donde no haya inconsistencia, donde no haya incertidumbre. Porque voy a tener una vida clara, que es lo que pasa con los argentinos que viven en el exterior. Una vida más clara, más programada, sin sobresaltos. Digamos que sabes de dónde estás, a dónde vas a llegar y cómo lo vas a transitar. Cosa que en Argentina no sabes hoy qué vas a recibir mañana. Y qué decisión vas a tener que tomar mañana sobre la que tomaste hoy, que por ahí está mal. Pero no por vos, sino porque te cambiaron la cancha. Sí, 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 totalmente. Bueno, de eso se trata, ¿no? Por ahí haya alguna luz de esperanza, qué sé yo, me parece que puede ocurrir. Yo, en ese sentido, tengo cierto optimismo en el largo plazo. Qué bueno. En el corto igual tenemos una recuperación económica y un gobierno que, si bien tiene una pata un poco muy populista, también tiene una pata un poco menos radical y que, bueno, Sí, pero vos creen sabés tener que cierto a equilibrio. veces una recuperación económica, y te lo digo a vos y me lo digo a mí, se lo digo a la gente, nosotros también tuvimos la esperanza de la recuperación económica post-2001. El Claro. 2002-2003 fue una etapa excepcional, soja $600, retenciones 30%, y lo dilapidamos. Una política, una economía que florecía y que podía haber hecho un cambio de país yendo hacia otro lado, quizás hacia una isla como Australia o como Nueva Zelanda y no como Argentilandia. Sin embargo, lo dilapidamos. Post a eso todavía, como vos dijiste, fue un desastre económico. Y a pesar de que tuvimos toda esa bonanza que no se había vivido en Argentina en muchos años, al poco tiempo estábamos de vuelta de mal, cosa que ningún europeo te lo puede entender. Ninguno. Sí. Por más, dice, no hay libro Bueno, que pueda explicar. esperemos que se hayan aprendido las lecciones del pasado. Por eso decía, yo con que este gobierno deje las cuentas públicas en equilibrio en el año 2003, creo que ya me puedo dar por contento. Eso va a implicar que haya menos inflación Sí, y claro. cierta mayor previsibilidad en materia de Sí, deuda, que digamos, es un todo paso lo al frente. contrario de lo que pasó en los años de la recuperación post-devaluación, ¿no? Que fue deterioro fiscal, emisión monetaria, y así terminamos. Así es. Los famosos 3 superávit, que después Sí, no, terminaron todos en consumidos. todo déficit. Consumidos, no invertidos y con el pueblo, como dijimos nosotros, yendo de mal en peor y con más hambre. Cosa que no es poco. Hay que tener mucho mérito para hacer eso. En un Sí, país como realmente. Argentina, que tenía absolutamente de todo. Yo abogo también por la libertad. Empezamos hablando de la libertad de las personas, que es real, que nos sentimos agobiados y mal durante todo este tiempo, que nos afectó psíquicamente, económicamente y moralmente. Y espero que sí, que empiecen a pensar un poco en la gente, porque la gente creo que va a pasar factura. Siempre la pasa, Esperemos. ¿eh? Siempre la pasa. Esperemos. El votante tiene la última decisión, ¿no? Entonces, al final, Pero hay que va a hacérselo ser por notar. ahí. Hay que hacérselo notar, Totalmente. porque no es que yo puse mi voto y después me olvidé y yo no fui, No. ¿viste? Porque como Pero pasa, creo que ya de algo se están dando cuenta, ¿no? Veremos cuáles son los resultados ahora en las elecciones y bueno, pero seguir. después que dijiste que tenés esperanza, me alegro muchísimo, porque yo soy uno de los pocos de los viejos que dice que tiene esperanza, porque la mayoría te dice, esto no tiene arreglo. Y si lo tiene, nosotros no lo vamos a ver. Entonces, con eso es como decir, bueno, yo me desentiendo, no hago más nada, y que se arregle lo que viene. Yo no pienso así, yo pienso que hay que seguir luchando y que hay que seguir tratando de que la gente entienda que Argentina es un gran país, mal manejado y mal administrado,
por mala gente en su mayor parte, y que por muchos luchadores en su menor parte, y por eso estamos así. Ojalá que podamos ser el país que merecemos, por lo menos los que queremos el país y los que queremos la bandera, no los que queremos ganar plata fácil, porque para eso no es un país. Iván, te agradezco muchísimo la atención, muchísimo. Es la primera vez que tengo contacto contigo y me alegro mucho, y esperemos que próximamente podamos ya tener un programa en serio, como lo tuvimos en estos últimos 20 años, para sentarnos en un escritorio y seguir charlando, pero de cosas mucho mejores, de que la educación va mejor, de que la sociedad económica va mejor, que la sociedad está mejor y que el país está más equilibrado. Te agradezco. Deseo lo mismo, gracias por el llamado, Raúl. Muchas gracias y deseo lo mismo. Espero que pronto charlemos de eso. Muchísimas gracias. Y próximamente estaremos charlando. Chau, Dale, hasta un pronto. abrazo. Bueno, para ustedes todo, hoy acá lo tenemos a Iván Carrino, que nos aclaró lo que piensa, un joven economista, analista de la sociedad, y de lo que piensa, igual un viejo que no es tan joven, que también quiso ser economista y que lo piensa de la sociedad. Para ustedes, piensen un poco que el voto decide, no lo decide cualquier otro. No vienen en un plato volador. Ustedes lo eligen. Si ustedes lo eligen, hágase cargo. Hasta la próxima semana. Gracias por todo. Economía ahora, pandemia, encerrados. Chau, chau.